La crisis de la vivienda en España, ¿especulación o falta de oferta? ¿Y si ambas fueran verdad? Pero que una fuera el síntoma y la otra la consecuencia. Quizás ambas perspectivas deberían valorarse más, porque ahora mismo vemos que es un problema enorme, la preocupación número uno de los españoles. Y con razón, porque está siendo un problema cada vez más grande. Y esto no solamente ocurre en España, ocurre en todo el mundo, con causas y síntomas muy similares. Y es por eso que hoy vamos a ver cómo solventar este problema. Vamos a ver las dos perspectivas, que muchas veces no se acaban de poner de acuerdo, y de hecho estamos en unos momentos más calientes porque la perspectiva de quien lo sufre versus la potencial solución no se están poniendo de acuerdo e incluso no están ni en un mismo debate, en una misma conversación, que es el pilar de la democracia. Ahora vamos a ver cómo solventar este problema. Y vamos a ver también casos del día a día, para entender por qué esto está ocurriendo, y en este caso, ¿qué me ha pasado a mí? Porque sí, todas las personas están sufriendo de alguna manera este problema. Yo en este caso tengo la perspectiva económica, debido a mis estudios, y también al ser profesor, al ejercer ahora mismo de ello. Pero todavía así, yo también soy susceptible a los problemas de la vivienda. Y de hecho, yo viví dos problemas de especulación muy fuertes, porque sí, ya, spoiler alert, la especulación existe. Y es así. Aunque otra vez la pregunta debería ser si es la causa principal o no, algo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero yo mismo ya, tanto en el mercado de compraventa como en el mercado de alquiler, ya he vivido la especulación, ya he vivido el problema. Por ejemplo, hace unos años yo intenté comprarme una vivienda de protección oficial, es decir, que el precio está bastante por debajo del mercado, un 20-30%, y que es a priori de protección oficial para personas que viven en ese país y que es de más fácil acceso. Vamos, que ¿cuántos pisos habían de protección oficial en Barcelona, que es donde yo vivo? Un bloque de pisos. Un bloque de pisos para toda la ciudad. Bloque de pisos privado con protección oficial. El ayuntamiento, los gobiernos de tanto en tanto van sacando un porcentaje ínfimo. Pero ya me entiendes. Yo que si quieres mirar por Idealista, la plataforma que sea, había un bloque de pisos para una ciudad de 1,5 millones o los millones que sean. Y por tanto ya vemos aquí un síntoma, que no había oferta. Es decir, no había suficientes pisos, en este caso de protección oficial. Y claro, yo viví una experiencia de especulación, casi me engañan. Pero ya la viví, ya había especulación, ¡ojo! ¡Sí que la había! Y esa fue una de las experiencias. Suerte que no acabé comprando nada, ni nada así, pero oye, me faltó bien poco. Al menos fue engañado. Y fue una excepción tremenda. Pero al menos no me robaron. Pero después hay otro, porque este era el caso del compraventa. Pero después el caso del alquiler. Yo mismo, a ver, que no podía comprarme un piso porque era imposible con los precios que hay ahora mismo, incluso siendo tan privilegiado como he sido en mi vida, no podía comprarme uno. Oye, intenté ir al mercado de alquiler para independizarme y tal, y tener mi propia vida. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Era peor que aplicar al proceso de Naciones Unidas o de la Organización de Aseguración y Cooperación de Europa, donde yo he trabajado, organizaciones multilaterales. De verdad, fue más difícil entrar en un piso de alquiler que entrar en Naciones Unidas. Obviamente lo estoy simplificando, pero ya me entiendes. Éramos 500 personas en una semana desde que se publicó el piso. 500 aplicando al piso. A uno. 500 personas, un piso. O sea, era algo desfasado. Y no es todo que era la casa de Beverly Hills y de Hollywood donde mi vecino es Brad Pitt. Y no. Un pisito que está bien y contento estoy yo, joder, estoy contentísimo. Pero ya me entiendes, que era un proceso, una locura. Y que claro, aplicar el proceso tuve suerte de ser la persona finalista, ¿no? Pero oye, que lo más probable es que me hubiera quedado fuera. Ya por probabilidad. Por lo que se puede ver también que un piso anunciado, 500 personas. Un piso, solamente uno, 500 personas. Lo vuelvo a repetir. Es decir, un desfase enorme entre oferta y demanda. Pero también, en este caso yo no viví especulación, pero sí un proceso que podría haberla habido.
Especulación no podía haber, porque aquí en Cataluña la grandísima mayoría de pisos está capado con un precio. Es decir, tú no puedes poner el precio que quieras, no puedes especular de esta manera, tienes el precio capado. Pero claro, entonces puedes poner los requisitos que te dé la gana, prácticamente, siempre que sean legales. Y si no tienes otra forma de filtrar, claro, es que tienes 500 aplicantes, vas a coger el que tenga el mejor perfil, el que tenga más seguridad. Al azar, muy probablemente la gente no lo haga, porque las personas que tienen pues, un piso y lo ponen en alquiler, pues normalmente no son mega multimillonarias, ya que el 92% de las personas pues en España pues, tienen un piso o 2 pisos y son pequeños propietarios, básicamente. Y por lo tanto van a escoger la mejor persona posible. Todo el mundo lo haría. Yo si tuviera un piso, pues intentaría pues, coger más o menos una persona pues, que me ha caído bien, que tiene un buen perfil. Es algo normal. No es descabellado pensarlo. Claro, pero entonces, ¿y las 499 personas que se quedaron fuera? O sea, yo tuve suerte, me cogen por mi perfil, pero hay mucha gente que está quedando fuera, excluyéndose del mercado de la vivienda, en este caso del alquiler. Obviamente la compraventa ya muchas ni se lo plantean. Por eso ya vemos estas dinámicas que a mí, en mi historia personal, tanto en compraventa como alquiler, ya he visto las dinámicas, tanto a nivel global, de realmente la poca oferta de pisos públicos, también privados, y también en alquiler, pero también la especulación y la falta de accesibilidad. Y esto existe. Y es por eso que este debate es tan interesante y que debería ser un debate, debería ser una conversación y no algo que nos esté estar hacer en un bando o en otro, porque yo mismo ya estoy reconociendo que ambas existen. Y aquí es donde vamos a intentar saber cuál es la mejor política y dónde debería estar el foco. Vamos a ver primero de todo que la especulación, como he puesto estos dos ejemplos, existe. Realmente es terrible las personas que ejercen la especulación de forma completamente fría. Y esto existe otra vez y muchas personas lo pasan mal y es un problema que pues, los precios de la vivienda están aumentando mucho y cuando ya no han aumentado porque se ha capado el precio, pues salen mercados negros, es decir, pisos pues, que no están pues, registrados o públicos para entrar, y a la vez también crea pues, que falta de accesibilidad, porque en el momento que, en este caso, falta oferta, porque sí, falta oferta, spoiler alert, la cuestión es si es el gran problema o no, esta es la cuestión. Pero falta oferta, pues claro, como en mi caso, ¿no? Un piso, 500 aplicando. Claro, es que las 499 se quedan fuera. Incluso si nadie decidiera subir el precio del mercado, da igual. Es que no puedes filtrar por el precio, pues hay muchísima gente, centenares de personas que se quedan en relación a un piso. Es algo completamente desproporcional. Que no significa que la relación y el ratio sea 500 personas versus un piso, ¿eh? Esto es un ejemplo, estas personas estarán buscando obviamente más pisos, pero no estarán buscando 500 pisos y la relación será de 1 a 1, sino será mucho más desproporcionada. Y esto está ocurriendo y la crisis de la vivienda está aquí, por eso es la preocupación número 1. Y es algo que llevamos acumulando desde hace muchísimo tiempo. Y familias pues, que no pueden pagar el alquiler o que destinan una proporción enorme de sus ingresos, personas que simplemente no pueden acceder al mercado de vivienda. Vemos España que los jóvenes de España se emancipan ya a los 32 años, que en la cola de Europa es terrible y una de las razones principales porque o bien es muy accesible el mercado o bien es demasiado caro, muy probablemente las dos para la mayoría de jóvenes, pero también muchas otras personas que no son jóvenes y que, ostras, que lo tienen muy complicado en el mercado de la vivienda. Y esto es una realidad y la especulación existe. Yo la he vivido y la especulación existe. Dejémoslo aquí primero todo. Pero ahora la cuestión no es si la especulación existe, sino si la especulación es la causa principal del problema y por tanto lo que está causando el problema de la vivienda. Es una cosa de los fondos buitre, que mucha gente ya no sabe ni qué es un fondo buitre, es causa de los extranjeros que compran vivienda, o de los Airbnbs, o de los contratos temporales, o es eso un síntoma y no la causa. Y vamos a ver por qué esto. Cuando tratamos lo que es el síntoma versus la consecuencia, y no la causa, síntoma, causa, lo mismo, consecuencia es lo que provoca el síntoma, vamos a ver un ejemplo del día a día. Oye, tú,
yo hoy estoy malo, hoy tengo fiebre. ¿Por qué tengo fiebre? Esto es la causa, esto es el síntoma. Pero quizás es porque llevo 3 semanas trabajando sin parar. O porque me han detectado cáncer, lo que fuera. Ojalá no sea esto, es un ejemplo. Claro, hay que diferenciar bien qué es la causa y qué es la consecuencia. Porque dependiendo de eso, yo te inflaré a paracetamols o a la medicación que sea para que te baje la fiebre, o quizás tengamos que ver qué te está pasando realmente. Quizás tengas que trabajar menos, pues estás trabajando 12 horas cada día. Y es insoportable, y esto te ha surgido. Pues la fiebre. Por lo tanto, por mucho que te dé paracetamol hoy, es que mañana volverás a tener fiebre, mañana te pasará otra cosa. Es tan importante entender qué es la causa y qué es la consecuencia. Y ahora vayamos al mercado, a la economía, porque quieras o no, afortunadamente o desafortunadamente, los pisos, el mercado de la vivienda, funciona por oferta y demanda. Es así, es el sistema económico. Podemos debatir en otro momento si es el mejor sistema o no, pero la realidad es que es así, es oferta y demanda, es como funciona, forma parte del sistema económico. Igualmente que los tomates. Un tomate, imagínate, ¿no?, que vives en una comunidad de 10 personas y hay 10 tomates. Pues, ya ves, cada persona puede tener un tomate, ya está. Ahora imagínate que siguen habiendo 10 tomates, porque la producción de un año a otro pues no ha cambiado, no pasa nada. Pero en este año, estas 10 personas han tenido hijos. Y también han venido personas de fuera, y bienvenidas sean, en el caso pues que se puedan incluir bien en la comunidad y tal. Y ahora no somos 10, somos 15 o 20, pero hay 10 tomates. Claro, en este sistema, o bien cada uno tiene medio tomate, si todo el mundo se quiere hacer de forma equitativa, o bien, de haber un sistema económico, la gente que tenga más necesidad por el tomate, o que más lo quiera, o que más le guste, lo que fuera, la cuestión es que tú puedas pagarlo, pues claro, verán que como hay 10 tomates ahora, pero 20 personas, pues uno dirá, no, yo quiero mi tomate, pero otra persona dirá, no, yo también lo quiero, vale, pues venga, yo ahora pues pagaré un poco más por ese tomate, no, pues yo también pagaré otro más, y otro te dirá, no, yo no necesito, a mí los tomates no me gustan tanto, yo me los comía por comérmelos, ya está. Y es así, como en este proceso, pues ahora el tomate no valdrá 1, de la moneda que fuera, valdrá 1,5. Y es así como en esta microeconomía se ha inflado, ha subido el precio del tomate. No porque alguien estuviera especulando por el tomate, que quizás también, ojo, podría haber alguien, pero porque en necesidad, en general, se ha establecido de esta manera, por oferta, 10 tomates, demanda, 10 personas al principio, 15 o 20 el año siguiente. Esto ha hecho que el precio aumentara. Y esto es lo mismo que ha ocurrido en Cataluña, en España y en muchísimos otros países del mundo. Ojo. Esto ocurre porque, por ejemplo, voy a coger el ejemplo de Cataluña o España. En Cataluña hemos pasado de 6 a 8 millones en cuestión de unos cuantos bastantes años. Esto se debe pues inmigrantes, pues personas que obviamente pues han tenido hijos, estos hijos pues han hecho mayores, también pues hay divorcios, en los divorcios pues cada uno se quiere ir a vivir por su cuenta, etc. Esto ha creado que hubiera más población y sobre todo más demanda, más gente queriéndose independizar, lo que está bien, claro que sí, es así, es un proceso de la vida, no pasa nada. Esto ha creado más demanda. Claro, hemos hablado no de 50 millones, sino de 6 a 8 en varias décadas, pues en España también, ahora somos más personas que nunca, se ha creado una nueva demanda. Y desafortunadamente, la oferta se ha quedado prácticamente estancada, tanto pública como sobre todo privada. Pero las dos muchísimo, se ha quedado estancada. Desde la crisis del 2008, no se ha construido suficiente oferta, por varias razones, hay muchas razones detrás, la cuestión es que no hay suficiente oferta. Y esto no solamente se puede ver pues, con datos del Banco de España, del Colegio de Economistas, de SADE, de la OECD, del World Economic Forum, y bueno, la historia sigue, sino uno lo ve en las dinámicas del día a día. Antes nos hemos hablado pues, de mi aplicación al piso de alquiler, ¿no? Ostras, yo era una persona, habían 500 personas, un piso. Y si no te crees mi historia, no pasa nada. Intenta independizarte o habla con gente que se ha querido independizar o que ha buscado una habitación para vivir o para estudiar en Barcelona, en Madrid, en Caracas, donde tú quieras.
donde tú quieres que haya obviamente este problema de la vivienda. Normalmente cuando dicen, oye, yo estaba en este proceso para entrar en el piso, yo estaba viendo este piso, ¡pum! ¡Ha volado! ¡El piso ha volado! ¡Increíble! ¿Cómo puede ser que el piso haya volado? Pero si, asumiendo que no existe un problema de oferta, ese piso puede volar, pero debería haber muchísimos otros más. Uno podría tener tantísimas opciones que no habría un desequilibrio, no volarían los pisos en general. O no había procesos donde somos 500 personas versus un piso. No había procesos donde cuando tú aplicas es peor que entrar en Naciones Unidas, como decíamos al principio del vídeo. Estos procesos no existirían, porque de haber la misma oferta y la misma demanda, no habría procesos de 6 entrevistas. Los pisos no volarían. Vuelan porque hay poca oferta, mucha demanda, tantos demandantes que el piso vuela, porque ya ha encontrado demandantes de forma instantánea en la semana que se ha publicado el piso. Incluso en pisos que están mal, incluso estos vuelan. O uno va al mercado de compraventa a querer comprarse pues un piso en la zona donde le guste tal, hay muy pocos. O de compraventa pública, o de pisos de protección oficial. Uno busca, no hay, mi experiencia es que no había. O las listas son absolutamente enormes y hay un porcentaje del 1% que te toque a 10 años vista. Estas dinámicas son las que nos hacen ver claramente, clarísimamente, que hay un desajuste elevadísimo entre oferta y demanda. Y esto lo vemos, por ejemplo, datos del Banco de España. Más de 700.000 viviendas de déficit en España, imaginaros en el mundo. Este déficit se ha ido creando y está acumulado. Y de hecho, la demanda sigue aumentando y la oferta sigue estando estancada. Que no significa que no se construyan pisos, obviamente se construyen pisos. Pero si la demanda es más alta que la oferta, inevitablemente, absolutamente inevitablemente, hay un desajuste. ¿Qué esto significa? O que el precio aumenta, o si el precio está capado por el alquiler, muchas personas se quedan fuera del mercado de la vivienda y hay un problema de accesibilidad, o se crean mercados negros. Y es por esto que de aquí surge la especulación. Y especulación existe. Especulación es algo que, pues, es así, se ve como pues, un refugio, tener un piso, se ve como una inversión, que oye, que mucha gente es normal que la vea así desde la perspectiva personal, es decir, oye, que yo quiero algo mío para toda mi vida y que cuando me jubile, pues no tener que depender de pagar alquiler. Esto está visto como una inversión también. Pero es verdad que hay algunos fondos pues, que compran para simplemente tener los pisos. Esto existe, es verdad. Igual que hay personas pues, que quieren lucrarse con el mercado de la vivienda. Esto es verdad. Pero esto es un síntoma. Esto es una causa que viene de un desequilibrio entre oferta y demanda. Si hubiera un equilibrio, o más o menos un equilibrio entre oferta y demanda, no habría especulación. O si hubiera especulación, porque los agentes económicos, personas, empresas, quien fuera, pues a unos quieren especular, como cualquier activo, porque otra vez, un piso es un activo, quieras o no, esto se podría cambiar en un futuro, ¿vale? Pero es un activo ahora mismo, pues es de primero de especulación, que si hay una falta de oferta, va a haber más agentes que van a poder especular, porque va a haber más demanda y tú puedes jugar con el precio. Pero si no hubiera este desequilibrio entre oferta y demanda, entonces la especulación no existiría o prácticamente no existiría. ¿Por qué? Porque ahora imagínate, ¿no? Un escenario donde pues, los 500 que estamos aplicando en el piso, pues en el mío en este caso, oye, hubieran muchísimas opciones más. Y ahora imagínate, que no es el caso, pero el propietario pues, del piso pues, estuviera queriendo especular, subiéndome mucho el precio, tratando muy mal, poniendo condiciones imposibles, o subiendo de un año a otro pues, el 50% del piso. Imagínate este escenario. Pues yo diría, mira, me sabe mal, yo estoy muy bien aquí en casa, pero no pasa nada, me voy a otro piso. ¿Por qué? Porque hay 499 pisos más donde me pueda ir. Que sí, que quizás no lo cojo de un día para otro, pero oye, que en un mes voy a tener otro piso, no hay ningún problema, y van a estar bien, quizás no sea el piso de mis sueños, pero va a estar más o menos bien. Si realmente la oferta y la demanda estuvieran equilibradas, la especulación no existiría. Es por lo tanto que la especulación es una causa, es un síntoma. Y esto es muy importante entenderlo, muy importante, porque ahora mismo las políticas están puestas en la causa, en el síntoma. Estás resfriado, te doy 10 paracetamoles.
estás con la pierna que no la puedes apoyar bien, mira, oye, te estiras todo el día en casa y ya está. Ya me entiendes. Están puesto todo en las consecuencias. En las consecuencias, en la causa y en el síntoma. Es por eso que está haciendo tan mal la política. No estamos diciendo que no existe la especulación, no estamos diciendo que hay personas muy vulnerables que están viviendo situaciones muy complicadas o directamente están fuera del mercado de la vivienda. No, no estamos diciendo eso existe. Pero si ponemos el foco en el síntoma, si ponemos el foco solamente aquí, y de hecho, no solamente ponemos el foco, sino que hacemos que no se construya más oferta privada y pública, es cuando el partido está perdido. Que no significa que lo pierdas para siempre, pero el partido está perdido si seguimos así, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Pongamos un ejemplo. Hemos dicho antes que el precio está capado en Cataluña y en muchos lugares. Cuando pones un precio, un límite al alquiler, esto a veces tiene sentido hacerlo, porque por ejemplo hay un mercado oligopolístico. Esto significa que hay 3 empresas pues que ponen los precios, que pueden hacer lo que quieras, ¿vale? Que esto obviamente sería ilegal, lo que quieras, pero tienen muchísimo poder de mercado. Imagínate, pues empresas energéticas, que no estoy diciendo que sea el caso, pero imagínate 3 empresas, o imagínate solo 3, que tienen todos los pisos, todos los pisos. En ese caso, podrían marcar mucho mejor el precio, pero no es el caso. La realidad es que tú vas a una comunidad de vecinos, tú entras por el portal, no ves en las casillas de donde ponen pues, en correos pues el 40% sin nombre, o el 60%, o el 90%, o el 10%. No. Son personas con nombre y apellido. El mercado de la vivienda está, sobre todo, en manos de pequeños propietarios. Y al estar tan distribuida de esta manera, claro, tú a poner un precio límite, lo que haces, en general, si hay falta de oferta, es que estás gestionando escasez, porque hay escasez, hay más demanda que oferta. Y si pones un precio límite, entonces no estás arreglando el problema. Obviamente irá muy bien a muchas personas que estén viviendo de alquiler y que no pueden llegar al final de mes. Este precio límite va a ir genial. Y lo ideal, un mundo ideal sería pues, que la persona propietaria pues, que tuviera pues, un poco más de sensibilidad, que fuera más flexible, lo que fuera. Pero la cuestión es, si hay muchísima demanda y muy poca oferta, si pones un precio límite, es verdad que los precios se quedarán más abajo o no subirán o subirán al ritmo del IPC. Esto es verdad, porque lo has hecho tú como política, pero no estás solventando el problema de fondo, que no hay oferta. Y las otras personas que quieren aplicar al mercado de la demanda, es que no habrá pisos. Pero es que incluso imagínate en un escenario donde todo el mundo se pone de acuerdo y no se sube el precio de la vivienda. Tú ahora imagínate eso. Que en un caso extremo, en otro tipo de humanidad, en otra filosofía, podría llegar a existir. Es que seguiríamos teniendo el mismo problema, seguiríamos teniendo la falta de oferta. Y por lo tanto muchísimas personas se quedarían fuera. Estaría muy contenta la persona que ha entrado al piso, la persona que ya estaba viviendo, pero toda la necesidad de personas que vienen de fuera, o los divorcios, o los nuevos jóvenes, es que no lo estás arreglando. Sigues teniendo el precio de la demanda, o sigues sin aumentar el precio por tu buena fe, que estaría bien si quieres hacerlo así, pero hay muchísimas otras personas que se quedan fuera del mercado de la vivienda. Y este es el problema de fondo, que estamos yendo otra vez a problemas para mitigar el síntoma, para mitigar la causa. Y en este caso, si pones estos límites, pueden también salir mercados negros, etc. Por lo tanto, que es una política contraproducente, que no tiene sentido a largo plazo. O lo mismo es demonizar a todas las personas que quieren construir y poner pues, su vivienda al mercado. Esto es más de lo mismo. Y de hecho todas las políticas están yendo en contra de construir más ofertas y eso están demonizando al propietario, están demonizando a las empresas que construyen, que es justamente lo que tenemos. No hay mejor política ahora mismo, no hay mejor política más progresista que construir de forma asequible, de forma sostenible. Sí, pero la política más progresista es construir y facilitar, porque el déficit de oferta es absolutamente enorme. Te lo dice todo el mundo, todas las referencias más importantes, todas. Incluso, oye, párate un momento, vamos a parar un momento. Digo, hostia, cuánta información, tú. Pregúntaselo a Gemini, a Google, pregúntaselo a Claude, a ChatGPT, a la IA que utilices. Ahora mismo, ahora. Pregúntaselo. Causa principal del problema de la vivienda. La
causa principal es la falta de oferta. No significa que la especulación no existe. Sí, existe, claro. Existe porque hay falta de oferta. Ya está. Sabiendo esto, que obviamente hemos tenido que explicar mucho rato, que mucha gente no tiene tiempo pues, para escucharse esto o para entender los conceptos de demanda y oferta. Yo lo entiendo esto. Pero al menos sabiendo esto, el foco debería estar en construir más y mejor, mientras que las personas más vulnerables obviamente tienen ayudas, obviamente. Pero el foco debe estar en construir más y mejor y hacer más accesible la vivienda. ¿Y esto por qué no es así? Bueno, porque desgraciadamente es mucho más fácil culpar a ciertos actores, esto se ha hecho en toda la historia de la humanidad, no solamente para esto, pero es mucho más fácil hacer el problema pues, mucho más reduccionista, culpar al fondo o quien sea, que algunos quizás algo muy pequeño estén contribuyendo al problema. Puede ser, ¿vale? Pero es mucho más fácil culpar a alguien, muchísimo más fácil, y reducir pues, la culpa de todo este problema en algo muy sencillo, que es la especulación, y te quedas tranquilo, muy fácil de comunicar. La gente que no tiene tiempo, o que no entiende conceptos de oferta-demanda, o que no le interesa, que es legítimo, pues se queda con eso, ya está. Que intentar realmente solventar el problema. ¿Por qué? Porque es no solamente más fácil culpar la especulación, sino también hacer políticas de culparla, de poner límites, etc., son mucho más sencillos que construir a largo plazo. Porque construir, no solamente de oferta, sino médicos y en muchas otras maneras, es una política económica que a largo plazo normalmente suele tener más sentido, sobre todo para los bienes fundamentales para la vida, como es este. La pregunta no debería ser si especulación sí o no, sino la pregunta debería ser ¿por qué no tenemos más de los bienes fundamentales de nuestra vida, incluyendo la vivienda? Esto significa construir para tener más oferta. Y esto, desgraciadamente, estamos yendo justo al nivel contrario. Y el problema no para de hacerse peor. Es puesto que, obviamente, yo entiendo que no sea tan fácil de entender, pero si te lo estás planteando y quieres ver más datos, considera suscribirte pues, no solamente al canal, sino también a la newsletter, donde explicamos de forma más detallada este problema, porque ahora mismo estoy explicando pues así, sin cortes, de forma más auténtica, pues el problema de la vivienda, pero también considero hacerlo para ver con datos realmente por qué y cómo solucionar este problema. Y por último, lanzo una última pregunta, que es, ahora imagínate que realmente yo estoy equivocado, y todas las referencias, todas, las económicas, las internacionales, todas estas, están equivocadas. Y que a pesar de que no haya referencias ninguna que diga que la especulación es el problema principal, no que contribuya, sino principal, imagínate que realmente todo esto nos estamos equivocando, incluso a las inteligencias artificiales, y que el problema principal es la especulación. Imaginémonos esto. Ostras, entonces yo podría entender que no deberíamos dejar al sector privado construir, porque solamente hay el carácter económico y ya está, y esto es lo que está ocurriendo, y no solamente esto, sino es la consecuencia principal. Esto es lo que está realmente causando el problema. Pues obviamente, en este escenario, debería ser el sector público. El sector público debería tomar el rol principal de construir vivienda. ¿Pero qué está ocurriendo? El sector público dice que es especulación. O algunos personas del sector público dicen que es especulación. Pero si realmente depende de ti, entonces, pues estás diciendo especulación, no podemos confiar en el sector privado, debemos confiar en el sector público. El sector público es la única manera. Entonces asume la responsabilidad. ¿Pero por qué entonces no hay pisos de protección oficial? O prácticamente no hay pisos. ¿Por qué se destina tan poco dinero? Estamos en la cola de toda Europa de protección oficial. Por ejemplo, Viena tiene el 30-40% del parque de viviendas que son públicas. ¿Por qué España está en la cola? Y otros países también. Un 30-40% en Viena es muchísimo, pero hay otros países que también están muy en la cola. ¿Por qué esto no lo hace el sector público? Uno, pues no tendrá expertise, seguramente. No sabrá cómo hacerlo bien. Pero dos, también porque quizás no haya dinero o no se quiera destinar. Y tres, pues porque quizás es más fácil culpar al sector privado y dejar que sea así. Y ya está. Culpar a la especulación. Pero la realidad es que el sector público, que a priori
y yo no estoy en contra, debería haber también mucha vivienda pública, la realidad es que no hay. Y no hay sabiendo que es un problema de oferta. Pero incluso yo y todo el mundo equivocado en este sentido que he referenciado anteriormente, incluso así, el sector público debería tomar el liderazgo. Y no lo está haciendo, sino al contrario, lo está perjudicando. No está construyendo, sino está poniendo palos en las ruedas y está haciendo que todo sea más difícil, y está incluso haciendo que la población esté dividida por este tema y esté fragmentando la democracia en este sentido. Es por esto que el sector público debe tomar las riendas, dejar también que el sector privado construya de forma asequible y sostenible, y así poder tener más de lo que realmente importa. Mientras que a la vez, en esta transición, porque es una transición, y no va a solventarse este problema, incluso en el mejor de los escenarios, en el corto o medio plazo, porque construir, pues necesitas varios años para construir, y la demanda está aquí, está allá, y sigue creciendo, y la oferta es que no construyes un piso de un día para otro. Incluso en este escenario, debemos proteger a las personas más vulnerables, que sufren especulación, y en esto no hay ninguna duda. Pero que quede claro, hay que evidenciar y tratar el problema de verdad, la causa principal, versus el síntoma. Y así hacer política de verdad, y no confundir a la población. Así que, si este vídeo te ha gustado, considera suscribirte y como siempre decimos aquí en el canal, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y si puedes, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.